mirar uno de la economía argentina de acá en adelante, analizar un poco algunas medidas, y voy a tratar de ser breve, porque seguramente lo más interesante va a surgir de la interacción que después vayamos a tener. Bueno, les decía, lo más interesante seguro va a surgir de la interacción que vayamos a tener. Yo voy a tratar de ser breve con la presentación y después, bueno, que cuando José haga lo suyo, después interactuar con ustedes también y nosotros. Ya hemos discutido hasta en programas de televisión y todo. Así que bueno. Hoy a la noche van a poder ver el programa Maxi Montenegro y después el Juan. Ah, mira, me pasa los chicos. Sí, a las 9 en Canal 26 y a las 11:30 con el amigo Fantino en América. Es más divertido. Bueno, así que si están aburridos. Bueno, la idea es hablar un poco de contexto económico y mercado de capitales. A ver, ¿por qué los mercados de capitales? Rápido, antes de empezar. Porque en Argentina hay un cambio, una reforma que tiene que ver con el mercado de capitales que se está poniendo en marcha. La verdad es que mi idea era que iba a ponerse en marcha más rápido, pero bueno, se está poniendo en marcha y que apunta a un cambio bastante profundo y que en algún momento va a tener un impacto, desde mi punto de vista, positivo sobre la actividad esta en particular. Quizá también, entre otras cosas, esto de que se viene dilatando la puesta en marcha definitiva del nuevo mercado de capitales tiene que ver con cuestiones estrictamente técnicas del mercado y discusiones que está habiendo hacia adentro con los diferentes actores, pero también con la realidad económica, ¿no? Lo que pasó en enero con la devaluación del tipo de cambio, la posterior suba de tasa de interés, también pusieron un poquito un freno a algunas de estas cuestiones. Bueno, básicamente voy a hacer un breve repaso, para hacerlo corto, acerca de qué es lo que está pasando en el mundo, para después hacer un repaso así bien general y cortito de qué es lo que pasa en Argentina y qué hay que esperar, y después, como les decía, interactuamos. El mundo. A ver, si uno hoy mira lo que está ocurriendo en el mundo, de ese gráfico que está ahí, son las tasas de crecimiento de los años 2009, 10, 11, 12, 13, 14. Si uno ve, lo que está ocurriendo es que el mundo, después de lo que fue la caída fuerte posterior a la gran crisis del 2008, con el impacto fuerte en el 2009, después la recuperación posterior que fue rápida, 2010, 2011, se empezó a estancar, empezó a preocupar que caía de nuevo, y ahora se empieza a ver, a partir del año pasado y 2014, son proyecciones estas, ¿no? Hechas por el Fondo Monetario y los organismos internacionales que se dedican a compilar estadísticas y a compilar proyecciones. Lo que encuentran ahí es que empieza a verse una recuperación tímida, incipiente, pero una recuperación de la actividad económica en el mundo. Liderada, si ustedes miran, el mundo es... ¿Esto anda, no? Sí. El mundo es ese, ¿no? El verdecito, el mundo agregado, la bola, cuando crece todo el planeta. Y después tenemos Latinoamérica y el Caribe, ahí un poquitito abajo del mundo en general. Todo esto, lo que lidera el proceso de crecimiento mundial es este de Asia y Pacífico, básicamente China, India, que son las locomotoras de crecimiento del mundo. El sur de Asia también, que es la que está acá arriba, ¿sí? Entonces hoy tenemos un mundo que recupera su crecimiento liderado por el mundo emergente asiático, digamos de alguna manera, ¿sí? El latinoamericano está hasta un poquito más abajo y los países desarrollados o industrializados son los que tiran para abajo al promedio del crecimiento mundial, son los que menos crecen, donde ahí está Estados Unidos recuperándose lentamente y Europa con toda la heterogeneidad que tiene Europa ahí adentro, pero con un factor común que es que no crecen las economías europeas. Algunas la están pasando muy mal, como puede ser España, Grecia, vamos a ver, pero en general no crecen, ¿sí? La única que más o menos muestra algo de crecimiento y tira el resto para arriba por lo que pesa es Alemania, pero así todos muy poco. La contracara de esto, o parte de esto, es el comercio internacional. ¿Qué pasó con el comercio? Cayó muchísimo, ¿sí? Los niveles de comercio internacional que se desplomaron en el 2009 se recuperan después en el 2011. Acá cuando miran la tasa de crecimiento tengan en cuenta siempre que las tasas de crecimiento son año contra año. Entonces cuando yo digo cayó 12% y después subió 14%, el 14% que subió es sobre la base del año anterior que era más bajo. Entonces es medio engañoso porque ya sigue siendo más bajo.
de lo que y después, hoy por hoy, está creciendo a un nivel muy bajo. O sea, el comercio internacional, todo el intercambio de bienes y servicios que se produce entre todos los países del mundo está deprimido en relación a lo que era hace un tiempo atrás. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el G3? El G3 el mundo lo llama Japón, Europa agregado y Estados Unidos. Bueno, lo que vemos ahí, Europa en recesión, ¿sí? Ahí tenemos 2 años seguidos, 2012-2013, con variaciones negativas, eso es una recesión. Técnicamente en economía, cuando los economistas hablamos de recesión, son 2 trimestres consecutivos de variación negativa en la serie de Producto Bruto, que es lo que mide la totalidad de producción de una economía. O sea, 2 años seguidos es una recesión importante. Y Estados Unidos y Japón, como les mostraba recién, creciendo muy bajo. Estados Unidos 2013 1.6%, Japón 1.9%. Ese es el panorama del mundo desarrollado. Después tenemos, si nos metemos en Europa un poquito más adentro, como les mostraba recién, Inglaterra creciendo al 1,8%, Inglaterra gracias a no haber entrado al euro la viene pasando mejor. Alemania y Francia, que son los 2 países grandes de Europa, con tasas de crecimiento casi nulas, 0,2, 0,4%. Y después del otro lado tenemos Grecia, Italia, Portugal, España, todos en recesión. ¿Sí? Este grupo que ahora llaman los PIGS, ¿no? Portugal, Italia, Grecia, España, porque significa PIG en inglés, todos en recesión y en recesión profunda. Algunos, fíjense, el caso de Grecia es desesperante, el nivel de caída, o sea, es una contracción atrás de la otra y por más que ahora se recupere, las variaciones siguen siendo negativas contra bases que ya fueron negativas, o sea, es una caída que no para. Y algo parecido, pero en menor medida, ocurre con España, con Italia y esos países, que tiene como contracara tasas de desempleo enormes, o sea, empieza a generar un problema bastante preocupante para la región, porque aparte implica problemas a nivel del sistema previsional, a futuro, es bastante compleja la situación. Y acá tenemos China, India y Rusia. ¿Lideran el crecimiento del mundo? Sí. ¿Crecen a tasas importantes? Sí, porque uno mira a China, crece el 7,7% el año pasado, bueno, pero cuidado, no crecen más a lo que nosotros llamábamos tasas chinas, que tasas chinas era 14, 15%, ¿sí? Eso era una locomotora, una potencia de demanda para el mundo enorme. Hoy sigue siendo la demanda mundial, pero está más tranquila la cosa. 7,7 crece, India 4,8, Rusia 1,3. ¿Sí? Son tasas más moderadas, las perspectivas es que van a seguir siendo más moderadas al futuro. Bueno, acá paso medio rápido, lo que quiero mostrar es que hubo un incremento en el endeudamiento público muy importante de estos países, o sea, los niveles de deuda que estos países tienen son muy importantes. ¿Y por qué acá pongo atención? Porque hay que tener en cuenta, ahora les voy a decir cómo juega el mundo para Argentina acá en adelante, pero hay que tener en cuenta que un factor importante es que la excesiva deuda que está tomando estos países la va a hacer insostenible en no muy poco tiempo, no muy lejos. ¿Sí? Por ejemplo, los casos de España o por ejemplo el caso de Grecia. Tienen unos niveles de deuda en relación al producto, como vemos ahí, de 200... no, perdón, esto no es en relación al producto. Esto es base 100, como está ahora. O sea, en relación al año 2008, hoy está más del doble. Pero cuando uno lo mira en relación al producto, es más de 140% en el caso de España. O sea, niveles de deuda insostenibles a lo largo del tiempo, con economía en recesión, con desempleo, lo torna más complejo. Entonces, ¿por qué digo hay que tener en cuenta esto? Porque lo que pase con la deuda de estos países y el impacto que vaya a tener en los mercados internacionales no va a ser ajeno a nadie. A Argentina tampoco. Digo, si Argentina en algún momento tiene que recurrir, logramos retornar a los mercados internacionales después de mucho tiempo y contar con la posibilidad de capturar deuda afuera, etc., las condiciones internacionales no van a jugar tan a favor como hubieran jugado el último tiempo. Se complican un poquito más. Bueno. Los resultados fiscales de estos países son muy preocupantes, o sea, tienen déficits fiscales en relación al PBI depende del caso, bueno, Japón 10%, bueno, Estados Unidos 6 y pico, etcétera, etcétera. Son niveles preocupantes y además lo que muestra esto de que las columnas suben es que todos están llevando adelante programas de ajuste, es decir, dada la excesiva deuda, para generar la credibilidad en los acreedores de que esa deuda se va a poder pagar, se recortan las partidas de gasto público. Entonces eso tiene un efecto más negativo aún sobre la actividad económica. Porque si uno a un país que está cayendo, una economía que cae, que está en recesión, le recorta los motores del crecimiento desde la política económica, que son el gasto público, la emisión monetaria, bueno, más irán cayendo. Entonces genera una situación preocupante. La contracara de esto, desempleo. Fíjense. Grecia o España
con tasas del 26-27%, y el resto de los países 12 y pico, 10 y pico. Son tasas altísimas de desempleo. Lo que tiene Grecia y lo que tiene España es más alto de la tasa de desempleo que registraba Argentina en el 2001. ¿Sí? O sea, es una cosa que pasa, está bien, tienen otra realidad, vienen de otro lado, tienen otra infraestructura, otro programa de contención y de seguro de desempleo y un montón de cuestiones que, digamos, van permitiendo moderar un poco la cuestión en el día a día, pero la realidad es que tienen tasas de desempleo. Perdón. Italia dije ahí. No, pero esta es España, está mal puesta. No, es España. Sí, es España, perdón, está mal puesto Italia. Es España porque Grecia y España son las que tienen. Bueno, y además tienen tasas de desempleo en los estratos de juveniles mucho más altas. España tiene más de 50% en el rango etario joven. Bueno, y después tenemos Japón, Inglaterra y Estados Unidos con tasa de desempleo, bueno, Japón más abajo, pero Estados Unidos e Inglaterra 7,4%. Es alto para ellos, genera un problema. ¿Y por qué lo destaco esto? Porque una cosa importante para Argentina y para el resto de Latinoamérica es muy importante, qué va a hacer Estados Unidos con la tasa de interés. La tasa de interés de referencia, esa que maneja la Reserva Federal, que es el Banco Central. ¿Por qué? Porque siempre se ve a lo largo de la historia que cuando Estados Unidos sube la tasa, los capitales fluyen hacia Estados Unidos a refugiarse o a buscar esa mayor tasa de interés y salen de aquellos destinos que consideran riesgosos, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil, los países de la región. Si esto es así, va a haber un impacto negativo en términos de salida de capitales y en términos de la tasa de interés que la economía debería enfrentar si sale a los mercados financieros a refinanciar deuda o buscar ayuda, digamos, por un factor externo. ¿Qué hace Estados Unidos con la tasa? Y ahí me meto en algo que es, ¿por qué? Porque para simplificar esta primera parte, lo que les quiero dejar como mensaje es lo que viene en materia internacional. Para Argentina no es ni muy bueno ni muy mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más nos importa a nosotros? Los precios de los commodities. Los precios de los commodities se van a sostener. No van a seguir con el ritmo de suba que venían teniendo los años anteriores, donde tiraba para arriba básicamente por la demanda de China y en algún momento por factores financieros, ¿sí? Porque en un momento cuando explota la crisis de 2008, todos los capitales del mundo salen corriendo de los activos hipotecarios, subprime y todas esas cosas y encuentran refugio, entre otras cosas, en los commodities. Entonces ahí hubo un impulso más fuerte todavía sobre los precios de maíz, trigo, soja, etc. Utilizando como excusa una cuestión medio malthusiana. Malthus era un economista que tenía esta teoría de que los alimentos crecían a tasa aritmética y la población a tasa geométrica, entonces en un momento no iba a haber comida para todos, qué sé yo. Un poco basado en ese argumento, el crecimiento de China y la situación financiera, los capitales van hacia los commodities, exageran quizá la suba del precio, entonces tuvimos un ciclo alcista. Bueno, hoy la buena noticia es que, si bien no va a seguir subiendo ese ritmo el precio de los commodities, tampoco tiene margen para caer. Con esta tasa de crecimiento de China, los procesos demográficos que hay ahí adentro, los cambios de la nueva clase media que hay en estos países asiáticos, aseguran una demanda que hace que los precios de los commodities y las proyecciones de oferta, etcétera, que hacen que los precios de commodities vayan a estar en estos niveles. Eso es una buena noticia. La que no es tan buena noticia para países como el nuestro es lo que va a pasar con la tasa de interés en Estados Unidos y con el retiro de los paquetes de estímulo. O sea, Estados Unidos, después de la crisis del 2008, lo que empezó a hacer es empezar a meter guita en la economía, para decirlo en criollo. Empezó el Banco Central a emitir y meter plata para que no se venga abajo la economía y el sistema financiero. Ahora, lo que ocurre es que empiezan a retirar esos paquetes de estímulo. El último tiempo, la Reserva Federal de Estados Unidos inyectaba todos los meses 85.000 millones de dólares. ¿Sí? Todos los meses en la economía. Emitían e inyectaban. Nosotros tenemos 29.000 de reserva. Todos los meses 85.000 millones de dólares. Lo recortaron a 75.000, lo recortaron a 65.000 y ahora lo recortaron a 55.000 por mes. O sea, siguen inyectando plata, pero la señal es, ya empezamos el recorte. Vamos a empezar a inyectar cada vez menos. Y la señal que dio, la última charla que dio la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es nueva, porque asumió en enero, dio a entender que en el segundo semestre del año que viene empieza el proceso de suba de tasas. Que están siguiendo de cerca el mercado de trabajo, que están viendo que baja la tasa de desempleo, esa del 7,4 que les mostré recién, que en cuanto ya estén un poco más seguros con eso, empiezan a subir la tasa de interés. Entonces, esa no es una muy buena noticia, no solo para nosotros, para Brasil, para todos los países de la región. ¿Sí?
a ver, algo de bueno tiene, porque muchos ya pensaban que eso iba a ser más rápido. Ahora, por suerte, parece que va a ser un poco más tarde, entonces. Pero bueno, esa es la situación mundial que Argentina va a tener que enfrentar. Crecimiento bajo, crecimiento bajo en el mundo, con comercio internacional más bajo, precio de los commodities sostenidos y una situación financiera más adversa a lo que era el último tiempo, en términos de tasa más alta, capitales fluyendo hacia otras economías. Bueno, ¿y por qué pongo esto? Para marcarles cuál es el riesgo de la reversión en los flujos de capitales. Durante el último tiempo, los países emergentes recibieron, esto es hasta el año 2013, recibieron mucho flujo de capitales. O sea, esta situación del mundo de exceso de liquidez, porque Estados Unidos, Japón también y Europa también, no lo dije, pero también inyectaron plata, no tanto como Estados Unidos, bueno, Japón sí, pero inyectando plata y a tasas muy bajas, cero prácticamente, hizo que ese exceso de liquidez en el mundo buscara rentabilidad. ¿Dónde la encontraba? En el mundo emergente. Entonces, ingresaron muchos capitales a través de lo que se llama inversión extranjera directa, ¿sí? Que es la barrita azul, que esos son capitales más buenos, si se quiere, porque son capitales que vienen y hunden fierro, lo que se dice en la jerga económica. Vienen acá y ponen una fábrica, contratan gente, ¿sí? Importan máquinas, etcétera, etcétera. Disculpame, ya te doy. Y la otra barrita, la más rosa, es inversión de cartera. Esos son flujos de capitales, lo que se denomina en la jerga financiera golondrina, ¿no? Son flujos de capitales más volátiles, son esos capitales que hoy sube la tasa, vienen, aprovechan, mañana suben a otro lado y apretan un botón y salen y se dan vuelta. Los flujos de inversión de cartera que se acumularon durante estos últimos años no son menores, son menos que los de inversión extranjera, por suerte, pero no son menores. Si esos flujos se dan vuelta repentinamente, el impacto puede ser bastante fuerte, incluso sobre la devaluación, pueden presionar a la devaluación a muchas monedas. ¿Me vas a decir algo? Sí, pero una pregunta, acá desde el rincón de la ignorancia. En el caso de Argentina, ¿qué capitales van a dejar de venir si ya no vienen? Si nunca entraron, sí. Nosotros desde ese punto de vista estamos más al lado. El impacto es indirecto. ¿Por qué? Brasil sí recibió mucha inversión de cartera. Si salen fuertes los flujos de capitales de Brasil, lo que va a ocasionar es posiblemente una suba de tasa muy fuerte en Brasil, un enfriamiento de la economía y una devaluación abrupta del tipo de cambio. Y si Argentina, su principal socio comercial, que es Brasil, le devalúa muy fuerte el tipo de cambio, agarrate, porque hay que ver qué hacemos. Acompañar la devaluación para nosotros es más difícil por el traslado a precio, ya lo vimos en enero. El traslado a precio que tiene una devaluación acá, ellos por cuestiones culturales, estructurales, qué sé yo, tienen esa relación entre devaluación del tipo de cambio y precios es muy diferente a la nuestra, casi insignificante. La nuestra es exageradamente alta. Entonces, digamos, la vía es indirecta, no porque salgan capitales directamente de acá, sí que dejen de entrar, o sea, que si uno tiene la esperanza de que vayan a entrar, duden en hacerlo. Es cierto que salir no va a salir porque no entró nada el último tiempo, pero sí por el canal indirecto. Bueno, vamos a meter un poquito en la Argentina entonces ahora. Ese es el cuadro mundial. Bueno, ¿qué pasa ahora acá? Este es el crecimiento económico, ¿sí? Acá tengo un tema, porque acá tengo la serie hasta el otro día, que ahora se corrigió toda la serie, pero no hay serie. Bueno, el crecimiento económico, vieron que era para el año 2013 se había anunciado 4,9. Ahora hubo un cambio de base. En Argentina, para calcular el crecimiento, se usaba un PBI con base en 1993. Ahora se cambió al año 2004. Ese cambio hizo que el crecimiento que daba 4,9 para el año pasado, ahora es 3%. Lo que todavía no está publicada es toda la serie para atrás, porque cuando uno cambia la base, empalma la serie. Entonces, lo que yo le muestro acá es la serie vieja, porque no tengo nada para empalmarla, porque todavía no existe. Pero bueno, esto es cómo venía, más allá de los niveles, que ahora serán un poco menos, hay que ver cómo fue trimestre a trimestre, que no está el dato, pero cómo fue la evolución de la actividad económica a lo largo del año pasado. Acá con el tema de la revisión del producto hay toda una sospecha, qué sé yo, porque, no sé si todos saben, pero después del canje de deuda que hubo en Argentina en el año 2005, se emitió un instrumento muy particular que se llama cupón PBI, que es un instrumento de deuda que es como un dividendo, funciona, que paga si la economía crece y si no crece no paga. En realidad hay un disparador que es 3,22%, 21% del año, que hace que ese bono se pague o no se pague, ¿sí? Entonces, con el dato de 4,9 del año pasado, Argentina en diciembre de este año tenía que pagar por el año pasado, algo así como 3.000 millones de dólares. Al haber corregido el dato a 3, te da abajo de 3,22, entonces no tenés que pagar, ¿sí? Ahí
está la buena noticia, es que no tengas que pagar, porque la verdad que con la realidad que existe hoy en el mercado cambiario, en las reservas, usar 3.000 millones de dólares para pagar los tenedores de bonos no era una muy buena noticia. La mala es, bueno, toda la suspicacia que entra a jugar en esto de la revisión de la base del índice. Si bien es cierto que había que revisar la base, porque no podíamos seguir con un índice base 1993, porque estaba basado en una estructura que no tiene nada que ver con la economía actual, pero, bueno, el momento justo permite este tipo de sospechas y discusiones que, bueno, pero se zanjan rápidamente, porque la realidad es que el dato que da como resultado ahora es un dato muy cercano a lo que daban otras mediciones privadas, otras estimaciones. Bueno, lo que muestro acá es cómo viene evolucionando el índice de la construcción, ¿sí? Y acá lo que podemos ver es que, bueno, había sufrido como los datos que están a la izquierda son anuales, después empiezan los más recientes mensuales. Había sufrido su impacto en 2009, se recupera 2010 y 2011 la construcción. 2012 tuvo una caída muy fuerte, básicamente producto de todo lo que pasó acá con el mercado cambiario, CEPO y todas estas cuestiones. 2013 tiene una recuperación, que se ve ahí, y ahora la gran duda es qué pasa de acá en adelante. Uno de los grandes problemas del mercado de la construcción en Argentina de los últimos años fue la falta de crédito. O sea, en Argentina el mercado de la construcción funcionó como resguardo de valor en un momento, funcionó porque algunos sectores que tienen tasas de rentabilidad muy altas encontraron formas de resguardar valor en ladrillo, digamos. Pero hay una demanda potencial que todavía no está siendo satisfecha, que es la demanda que depende del crédito, el crédito hipotecario, el crédito de largo plazo. Acá es donde empieza a jugar el tema del mercado de capitales y el tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Hay una idea que es que utilizar el mercado de capitales para generar productos, ¿sí?, financieros, para tratar de canalizar ahorro de algunos sectores a crédito para generar inversión en construcción. Y también está la idea, a través de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de generar por mecanismos regulatorios que los bancos empiecen a otorgar crédito hipotecario, ¿sí? El problema que hay hoy es la tasa. Producto de lo que pasó con la devaluación, volaron las tasas, activas, pasivas, todo, entonces se hace muy complicado. ¿Qué es lo que viene? Bueno, de acá en adelante, ordenado el mercado cambiario, que es lo que se empieza a ver ahora, la idea es empezar a reducir los niveles de tasa de interés para retomar esta idea. ¿Cuál es la idea? Algo parecido a lo que se hizo con el crédito a la producción, el crédito productivo. Vieron que el Banco Central, con una normativa, lo que le dijo a los bancos comerciales es, bueno, tienen que prestar el 5% de la cartera de depósitos a crédito a la inversión productiva, al 50% a pymes, a una tasa del 17%. Bueno, algo parecido se está pensando hacer para el crédito hipotecario, el crédito inmobiliario. El tema es que hoy el contexto de tasas lo dificulta, porque, digamos, con tasas que se fueron tan arriba, hablar de esos niveles generaría un tire y afloje con el sector financiero complicado. Hay una realidad que es cierta, que es que el sector financiero hoy, y lo tengo en un gráfico que después lo voy a mostrar, está basando más del 90% de su cartera de préstamos a el corto plazo, créditos de corto plazo, y al consumo y a tasas exorbitantemente altas, y financiándose a tasas muy bajas. Entonces están teniendo un spread muy grande, tasas de rentabilidad muy elevadas, y no están direccionando el crédito hacia donde la economía lo necesita. En el caso de direccionar un 5% de la cartera a una tasa que realmente es más baja, porque la discusión del sector financiero era, pero tengo que prestar 17 y la inflación es del, no sé, 5, 30. Entonces esa tasa en términos reales es negativa. ¿Sí? Bueno, la posición del otro lado era, si vos te estás fondeando a tasas por debajo de eso incluso, ¿sí?, el spread sigue siendo positivo, que en términos reales no lo sea, y además como el resto de la cartera, el 90 y pico % que estás prestando a consumo, tasas altísimas, en el margen, en el juego, seguís teniendo tasas de rentabilidad en términos reales muy alta también, y de paso estamos generando un incentivo, un beneficio a la economía, digamos, en cuanto a la dinámica de largo plazo. Bueno, algo parecido es lo que se está pensando ahora con el tema hipotecario. Mirá, si se logra acomodar el mercado monetario, tasas de interés, tipo de cambio, etcétera, sí, e inflación, ahí está la variable clave.
lograr hacer converger la tasa de inflación a niveles más bajos, lograr retornar a tasa de interés más baja también, que a medida que baja la inflación irá más con la tasa de interés, y mantener controlado el mercado cambiario y la expectativa sobre el mercado cambiario, que es lo más complejo, es un mercado de expectativa. Ahora vamos a hablar un poco del mercado cambiario, pero no me quiero extender mucho, lo llevamos a las preguntas, sino, pero digo, lo que ocurrió en el mes de enero con el mercado cambiario no fue una decisión de política económica, fue una situación de mercado que empujó a eso, donde las autoridades monetarias, Banco Central, bueno, el equipo económico tuvo que responder a esa situación, digamos, también con parte de culpa, si se quiere, ¿no? Porque un mercado como el cambiario uno lo controla, si se te escapa algo, se te escapó, pero bueno, la realidad es que fue un impacto de una situación de mercado, hubo que salir a controlarla cuando había sobre reaccionado y se había ido aquí en 8.50, 8.40, y después logró fijarse ahí en esos niveles de 8, y bueno, después algunas medidas que se tomaron posteriormente, en el corto plazo fueron positivas, ¿sí? Más que nada, la principal fue la normativa del Banco Central que obligó a los bancos a deshacer posiciones en dólares, porque generó oferta de dólares en la plaza, y entonces de esa manera calmó todo, incluso los obligó a vender posiciones de dólar futuro, entonces calmó también las curvas de futuro, las expectativas, bueno, eso frenó la situación, y la suba de tasas, que lo que hizo fue empezar a absorber peso del mercado, que antes de esos pesos el único canal que encontraban de salida era el dólar, blue, no blue, lo que sea, en sus diferentes formas, pero se iba hasta el dólar. Bueno, ahora se modificó esa situación y se generó un incentivo por los pesos, pero la contracara de eso es que en algún momento hay que volver a bajar las tasas, porque si no se va a empezar a complicar en términos de actividad. Pero digo, del éxito de contener el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación va a depender. Acá nada, tengo cuestiones. Bueno, esto lo paso medio rápido, así después intercambiamos ideas, pero tiene que ver con el sector externo, el gran problema de la economía argentina. Cuando crece y crece durante mucho tiempo, el sector externo se estrangula. Esto es así. ¿Por qué? Por la estructura productiva que tiene la Argentina. Cuando empezás a crecer y la industria empieza a funcionar, es tan dependiente de insumos importados que te lleva a una restricción, que los economistas llamamos restricción externa, que es que tu demanda de importación en el último tiempo se agravó por el tema de la energía, ¿no? Donde ahí se juntan dos cosas. Estás creciendo a tasas muy altas durante mucho tiempo y demandás más energía, y hubo algunos desmanejos de política energética que llevaron a que también se contrajera la oferta de energía. Entonces, igual, la economía argentina, cuando crece mucho, demanda tantas importaciones, las exportaciones encuentran un techo, ¿sí? Que es lo que pasó, las exportaciones crecieron en 2003, 2004, después se encuentran un techo porque los precios se estabilizan, las cantidades ya por una cuestión de espacio físico encuentran su límite, las importaciones a medida que avanzás en el proceso de industrialización aumentan, y que te viene la escasez de divisas. Ese es el gran problema que tiene la Argentina. Cuando viene la escasez de divisas, ¿qué empieza a ocurrir? ¿Cómo financiás esa situación? O la financiás emitiendo deuda en los mercados internacionales, cosa que en el último tiempo no se quiso, no se pudo, las dos cosas, porque por un lado no se quiso por una decisión de política económica de seguir desendeudándote, y por otro lado tampoco se podía porque tenías abierto Club de París, holdouts y todas esas cuestiones que hacían difícil salir a los mercados. Entonces, ¿cómo hacer para financiar esa situación? Empezás, como el caso argentino, todo esto se empieza a ver en una caída de los niveles de reservas, y el público en Argentina, lamentablemente, antes hablábamos de Brasil, dada nuestra propia historia económica, etcétera, etcétera, cuando se caen las reservas, se asusta porque el público lo que mira es la relación entre reservas y base monetaria. Y a partir de eso, fija cuál es el valor del tipo de cambio. Uno, desde la teoría económica, yo doy clases de economía y de finanzas internacionales en grado, en posgrado, me canso de explicarles, mostrar modelos de por qué en un esquema de tipo de cambio flexible esa relación no tiene sentido, que no es bueno pensar, bueno, todo. Pero después cuando voy a la realidad veo que realmente, dada nuestra historia económica, el público mira esa relación, no se puede ignorar eso. Entonces cuando te empiezan a caer los niveles de reserva y vas aumentando los niveles de emisión monetaria y va aumentando la base monetaria, esa relación sube. O sea, el dólar cobertura que le llaman, sube y se te va a 12, a 13, a 14. Y entonces, ¿qué pasa? El público va a refugiarse a dólar siempre que vea que el valor del dólar está por abajo de esa cobertura. ¿Sí? Fíjense ahora, se restringió fuerte la base monetaria y entonces el valor del dólar, blue, etc., se planchó, además de subir las tasas. Eso. ¿Por qué? Porque ese tipo de cambio de cobertura bajó. ¿Sí? Desde el punto de vista económico no tiene sentido, o sea, esto quiero aclararlo, porque lo que yo estoy diciendo, a muchos economistas cuando lo dicen les critico, les digo eso es una burrada.
Pero en realidad, por más que no tenga sentido, hay que entender que el público forma expectativa de esa manera, entonces no lo puedes ignorar. Esto también hay alguno que les cuesta entenderlo. Entonces, bueno, el tema externo es clave para la Argentina, porque la forma de solucionarlo, si no tenés forma de financiarlo, ¿cuál es? Que se enfríe la economía. No, pero nadie quiere eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vos decís, bueno, si me voy a un estrangulamiento, bueno, dejemos de importar insumos, dejemos de producir, bueno, no es la idea. Entonces, ahí tenés un tema importante. Acá viene el desempeño del sector fiscal argentino, es decir, eso fue el externo. ¿Qué pasa en lo fiscal? ¿No? ¿Qué pasa con el fisco? Bueno, la realidad es que en el último tiempo Argentina viene estimulando la economía utilizando la herramienta fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Aumentando el gasto público para, de esa manera, estimular el consumo, estimular la demanda y de esa manera sostener el proceso de crecimiento. Hay algo que en la economía se llama el principio del acelerador. En la economía le ponemos nombre a todo. Que es que si vos estimulás el consumo y la demanda, posteriormente la inversión reacciona a eso. Porque la inversión depende de que tengas mercado, de que tengas rentabilidad, de que tengas mercado, de que tengas demanda, si no, ¿quién invierte? Por más baja que sea la tasa de interés, nadie invertiría. Entonces, ese principio del acelerador en la economía argentina funcionó hasta el año 2009, 10, ¿sí? que se daba esa situación, 10 y hasta 11 tal. Después lo que se empezó a ver es que, a pesar de los esfuerzos por sostener el consumo y la demanda, la inversión se estancó y empezó a caer. Eso preocupa, porque para sostener el proceso de crecimiento necesitamos que crezca la inversión. Si no, empezás a encontrar cuellos de botellas, si la demanda aumenta pero la inversión no y la oferta se estanca o cae, que aumentan los precios, digamos, y la idea es que la inversión no. Gracias. Bueno, entonces el esfuerzo, lo que llevó por parte del sector público a tratar de estimular el crecimiento económico de esa forma, es a una situación de déficit fiscal, ¿sí? Que enseguida encendió luces de alerta porque la lectura de muchos sectores y del mercado fue, guarda, los pilares del modelo económico de que empezó en el 2003, que era el superávit fiscal, el superávit externo, ahora ¿qué pasa? No están más, ¿sí? Entonces muchos dicen, bueno, cambió el modelo económico del gobierno. No, lo que cambió es la realidad, lo que cambió es la etapa del ciclo en la que estás. Lo que cambió es que tener superávit comercial, que en ese momento era mucho más sencillo que tenerlo ahora, porque estás creciendo, industrializándote, y lo que cambió es que el esfuerzo que tenés que hacer hoy para que crezca la economía desde lo fiscal es más complicado, y entonces te empujas a la situación de déficit. Esa situación de déficit, de nuevo, ¿cómo haces para financiarla? Si no tenés posibilidad de financiarla con deuda. El Banco Central. Entonces el Banco Central te emite pesos para financiar el déficit. Entonces el público empieza a mirar el déficit y a sospechar si este déficit es creciente y el Banco Central lo va a emitir, el nivel de emisión monetaria va a ser cada vez más alto y la cuentita base monetaria de reservas va a ser cada vez más alta. Entonces voy y compro dólares, por más que no tenga sentido. Esa es la lógica. Voy y compro dólares. Y además las reservas caen, porque necesito importar energía, importar insumos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí es donde hay que actuar rápidamente. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que se está haciendo ahora. Frenar la caída de las reservas, ¿sí? Como sea, acá se usaron normativas del Banco Central, etcétera, etcétera, y frenás un poco el ritmo de emisión monetaria. El problema es que ahora el público empieza a mirar la pata fiscal, esta, y te dice, bueno, esto está bárbaro, contuviste el mercado cambiario y estamos más ordenados. Ahora, para que eso se pueda mantener a lo largo del tiempo, me tenés que demostrar que esta situación cambia. Y lo que yo digo es, me tenés que demostrar, si no, que aumenta la inversión. Yo quiero cambiar el foco ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos economistas, ¿sí? con visiones fuertemente ortodoxas, yo no soy de ellos, que sostienen que lo que hay que hacer acá inmediatamente es recortar muy fuerte el gasto público para ordenar esto. Yo creo que lo que tenés que hacer es recuperar de nuevo ese principio del acelerador, recuperar de nuevo que la inversión te acompañe. Si la inversión te acompaña y lográs que la economía crezca, ¿sí? Y contener los niveles de gasto, ¿sí? Sin aumentarlos muy fuertemente, los contenés, pero no realizás recortes fuertes, entonces ahí la salida es por arriba, digamos, ¿no? Vas a lograr ordenar esta situación fiscal con la economía creciendo. Si vos frente a esta situación fiscal te asustás y aplicás esa receta de, bueno, tengo que recortar el gasto público, la economía va a dejar de crecer, va a entrar en recesión. No hay forma, frente a este escenario que tenemos, si recortás fuertemente va a entrar en recesión.
Entonces, ese es el gran desafío de la cuestión, que es lo que se decía. Y acá aparece algo, vamos un poco más a la realidad de estos días, que es la revisión del tema de la política de subsidios. ¿Por qué? Miren, a ver, les planteo algún gráfico. Miren, acá está cómo está armado el gasto público, los destinos del gasto público. Fíjense, el 39% del gasto público es seguridad social. Ahí tenés jubilaciones, planes sociales, asignación universal por hijo, no sé, progresa todo. Bueno, muy difícil recortar, digamos. Nadie va a estar de acuerdo, por más que un economista una vez en un debate televisivo que después editaron me dijo que había que recortarle a los jubilados. No, otro, más o menos. Carlito Melgonía. Bueno, seguridad social, 39%. Lo siguiente, en términos de peso del gasto, es lo que ahí dice transferencias corrientes. Transferencias corrientes es subsidios. Todo, luz, gas, agua, transporte, ahí está todo metido. El año pasado, para que se fijen el crecimiento exponencial que viene teniendo esto, en el 2003, cuando arrancan los subsidios, con una lógica en ese momento implacable, porque era si dolarizo las tarifas, con la situación social y económica que tenía, liquido a todos, no había forma, bueno, el Estado subsidia, o sea, te congelo la tarifa en pesos, de la diferencia el Estado se hace cargo. En ese momento eran 1.500 millones de pesos del presupuesto. En el año 2007 fueron 15.000 millones de pesos. El año pasado fueron 135.000 millones de pesos. Entonces, el crecimiento que tiene esa cuenta de subsidios es exponencial. Eso, y la situación fiscal, es lo que explica la política que se lleva a cabo, que empieza con la medida del otro día, ¿sí? Ahora está la discusión, ¿debería haberse empezado antes? Bueno, yo desde el punto de vista economista, como técnico economista, sí considero que debería haberse empezado antes, y así lo expresé en diferentes lugares, internos y todo, que debería haberse empezado antes. Los tiempos también, a veces estando del otro lado del mostrador, entiendo los tiempos de la política, la dinámica, los conflictos, qué sé yo, y a veces no es tan sencillo. Por eso esa discusión que yo a veces tengo con algunos economistas que te dicen, no, pero esto hay que tocarlo acá, sí, bueno, mirando un modelito y una hoja es más sencillo, pero es una ciencia social, esto lamentablemente es más complejo. Pero bueno, no importa, digo, la noticia, desde mi punto de vista, es bienvenida. Si tuvo que haber sido antes, bueno, listo, tuvo que haber sido antes, pero bienvenida que sea ahora. Y creo que es el comienzo. ¿Cuál es la lógica de esta medida? La primera que se anuncia el otro día implica un redireccionamiento de los subsidios, no un recorte. Lo que implica es, bueno, ¿cuánto vamos a ahorrar con esto? Más o menos se estiman 15.000 millones de pesos. Eso lo vamos a redireccionar, se anuncia. ¿A qué? Asignación universal por hijo y a plan progresado. ¿Cuál es la idea de esto? Yo estoy quitando recursos del Estado que van a parar a sectores que no necesitan realmente esos recursos, o sea, que tienen un perfil regresivo, y lo estoy destinando a sectores que sí. O sea, en economía nosotros llamamos propensión marginal a consumir a cuánto de tu ingreso vos consumís, ¿no? Si vos tenés capacidad de ahorro, tu propensión marginal a consumir es muy bajita. Es decir, si vos cobrás 50.000 pesos y yo te aumento el sueldo a 60.000, no salís corriendo a consumir los 10.000 extra. Ahorrar, ya tenés capacidad de ahorro. Si vos cobrás 1.500 y mañana te pago 2.000, los 500 de más salís corriendo y lo consumís. Bueno, eso es una propensión marginal a consumir alta. Lo que se está haciendo con esto es quito subsidios de esos sectores y lo direcciono hacia otros que tienen esta propensión altísima a consumir. Que todo lo que yo le direccione, si son 15.000 millones de pesos, van a ser 15.000 millones de pesos que van a ir a parar a consumo, ¿sí? Entonces, estimulo la demanda. Esa es la primera pata. La segunda pata, que va a venir ahora, lo que viene, que va a ser el tema de la electricidad, etc., va a tener las dos caras. Va a tener la del redireccionamiento y va a tener la del recorte fiscal y acomodamiento del déficit, ¿sí? Porque además, digo, tampoco es que si logro recortar de los 135.000, 50.000 millones, tampoco voy a salir a regalar, tirar el helicóptero de 50.000 millones de pesos. Pero, entonces la idea es que va a tener de los dos componentes. Ese ordenamiento fiscal va a permitir al Banco Central seguir con su ordenamiento monetario y de esa manera contener las expectativas, el tipo de cambio, que seguramente se va a ir devaluando paulatinamente después de junio, como se hacía antes, intervenido, ¿sí? Controlado, y siguiendo de cerca los niveles de inflación, que con esta lógica que yo tengo, los niveles de inflación van a tender a converger a niveles más bajos. De hecho, algunas cuestiones que me fueron mostrando ya de mediciones indican que la medición de marzo va a estar muy cerca del 2%, el IPC-NU, que es el nuevo oficial,
Y yo creo que de marzo en adelante va a estar cómodo por abajo del 2%, va a ser un pico. ¿Sí? Bueno, otra charla en mayo, la mayo. en agosto, en septiembre. Sí, cuando quieran. La mayoría de los economistas me acusa de optimista, pero esta yo le transmito. Sí. Por ejemplo, si va a haber una recesión, la torta se va a achicar, los porcentajes van a variar ahí entonces. No necesariamente los porcentajes, sí, si vas a una región, Bueno, si vos para asignación de carga social sí. necesitas una cifra determinada, si se achica el volumen, Sí. entonces el porcentaje tiene que aumentar. O lo compensás recortando subsidios, o lo financiás con emisión Por eso monetaria. a alguien le vas a tener que sacar. Sí, pero por eso digo, o lo financiás con el recorte de subsidios, o lo financiás con emisión monetaria, que en definitiva después también tiene un costo, Pues, o lo financiás con emisiones de deuda. El otro día se realizó una colocación inédita, porque hace mucho que Argentina no salía de los mercados, interna, en pesos, ¿sí? De 10.000 millones, bueno, 10.000 millones fue el anuncio, por ahora se colocó una parte nada más, en pesos, a una tasa de Badlar más 2%, esto es una tasa del 29, 30, no, sí, 30, en el mercado local. Lo emitió el Tesoro Nacional, digamos. Inédito porque hace mucho que el Tesoro no salía a emitir deuda en Argentina. Y ahora está la idea de, cerrado el Club de París y yo, tratar de hacer alguna colocación afuera o refinanciar. ¿Por qué? Esto es importante. Vieron que Argentina tuvo un proceso de desendeudamiento durante todos estos últimos años, que en el último tiempo, ¿qué implicó? Vence un bono y yo pago ese vencimiento neto con dinero contante y sonante. ¿De dónde sacaba los dólares? De la reserva del Banco Central. Antes del superávit externo, que me generaba dólares. Pero ahora, como se me estrecha el margen externo, entonces recurro a las reservas. La principal caída, el principal factor que explica la caída de las reservas del año anterior y el otro, es el pago de deuda. ¿Sí? Es importante la importación de energía, fue importante el turismo el año pasado, pero el principal es el pago de vencimiento de deuda. Entonces, la idea, ¿cuál es? Si se acuerda con el Club de París y estas cosas que, bueno, ya se terminó el tema del CIAD y de Repsol que estaban pendientes, uno se acerca a los mercados, ¿sí? El acuerdo técnico con el Fondo Monetario por el IPC y el PBI, se acerca a los mercados y de esta manera logro, a tasas lógicas de un dígito se espera, refinanciar el vencimiento de deuda. Entonces, la idea, ¿cuál es? Yo no vuelvo a los mercados a tomar deuda nueva. Lo que hago es, en lugar de pagar la deuda que vence con plata de reservas, que me genera todo esto que hablábamos antes del tema cambiario y todo, refinancio con deuda nueva. Y los niveles de deuda, PBI, etcétera, los mantengo en los niveles actuales. Hoy la deuda externa en dólares en relación al PBI en Argentina está por debajo del 11%. En la comparación internacional es nada. Así lo mostraba Portugal, China, España 140, Estados Unidos 130. Entonces, si logro mantener eso, nada. Y no está mal. Yo hace rato que me vengo diciendo esto. Después, yo de este lado también hay algunos economistas más fundamentalistas que sostienen que no, pero es ridículo, y vos no vas a pretender en desendeudarte hasta el último día. ¿Qué vas a hacer? Vas a vivir al lado del mundo y con lo tuyo nada más, es ridículo. Ahora, poder refinanciarte manteniendo niveles de deuda en relación al producto bajos y sostenibles a lo largo del tiempo, está bárbaro. Si hoy alcanzamos niveles sostenibles, bueno, digamos, bueno, listo, hasta acá llegamos, esto generó un montón de beneficios, bárbaro, refinanciemos, mantengamos los niveles en niveles lógicos, contemos con la posibilidad de colocar alguna emisión de deuda para destinar a obras de infraestructura, por ejemplo. Digamos, eso me parece que es un buen camino. Bueno, y acá lo que está pasando es la discusión de los últimos días, que es el poder adquisitivo de los salarios. Durante todos estos últimos años, independientemente de la medición que uno tomara de inflación y la discusión de que el índice no medía la realidad, etc., la realidad es que cuando uno medía la evolución de los salarios reales del sector formal, ¿no? El informal, bueno, es más difícil porque es informal, no hay estadísticas, pero bueno, del sector formal, uno encontraba que había una recomposición positiva, o sea que en términos reales el poder adquisitivo de los salarios subía, algunos años más, otros menos, tomando cualquier índice de inflación, el peor de los privados, el del Congreso, el cualquier. Lo que se ve ahora, en los últimos meses, es una caída fuerte del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque tenemos la inercia inflacionaria del año pasado que se aceleró a fin de año, el salto inflacionario de enero-febrero producto de la devaluación, que el indicador de este nuevo ya marca 7,20 y pico % en los 2 primeros meses, es importante, ¿no? Y todavía las negociaciones paritarias no se llevaron adelante. Entonces, hoy estamos midiendo toda esa inflación que cayó con salario del año pasado.
Entonces, hoy, es esa patita que tenemos ahí abajo, tenés una caída en el nivel de poder adquisitivo del salario. Bueno, esta es la principal alarma y foco de tensión que hay hoy en el público. Así, bueno, teníamos una recomposición y ahora tengo un impacto que lo siento en el bolsillo directo. Bueno, la idea acá es, bueno, además de que se controlará el proceso inflacionario, según mi punto de vista, y ojalá tenga razón, si tiene razón otro de mis colegas, viene mal la mano, tenemos que tener razón, y vienen las negociaciones paritarias. ¿Sí? Hoy se cerró la docente nacional, justo antes que venga para acá, no sé si la escucharon, 29%.